Durante esta semana vamos a dedicarle espacios al tema petrolero porque el petróleo es fundamental para Venezuela, para su desarrollo y para su diplomacia, y además estamos cumpliendo 63 años de la creación de la OPEP. Por eso empezamos hoy con Rubén Bolívar, especialista en Derecho Marítimo, pero también con larga experiencia en el petróleo. Estuviste en PDVSA, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál ha Muchos sido la años en actividad? PDVSA, tengo más de 30 años en el mundo petrolero, de los cuales pasé como 15 años en PDVSA y en otras empresas transnacionales que han estado en Venezuela. Y ahora tienes una empresa que asesora Sí, a grupos de tengo petróleo. una empresa que se llama Marble Energy, que es una empresa que estructura proyectos petroleros aquí en Venezuela e internacionalmente también. Y un bufete de abogados que se llama Escritorio Jurídico Bofras, que se ha encargado de estructurar proyectos en el área marítima, en el área petrolera aquí y en otros países. Los 63 años de la OPEP, ¿qué significan para estos países petroleros? Bueno, la OPEP fue un hito en la historia del petróleo en el mundo, porque los países productores en ese momento tomaron el control, tuvieron verdadera conciencia de lo que significaba ser un productor en contraposición a lo que eran las comercializaciones, lo que eran los grandes consumidores en ese momento. Sin embargo, la OPEP fue fundada en 1960, sin embargo fue en 1970, en los años 73, 74, cuando la guerra de Yom Kippur y cuando la guerra Empezó a actuar que directamente. realmente empezó a tener un rol geopolítico muy importante. Históricamente el petróleo se cotizaba a $2, $3 el barril. Cuando la guerra del Yom Kippur y cuando hubo el bloqueo a todos los países que apoyaron a Israel, porque la mayoría de los países árabes que formaban parte de la OPEP se cartelizaron y crearon un boicot contra Estados Unidos, todos los países occidentales que habían apoyado a Israel en su momento. De manera que en ese momento llegó el petróleo a estar en $43, llegó a estar, lo cual creó una crisis grandísima a nivel internacional. Claro. Y sobre todo en ese país, en ese momento la OPEP tomó realmente un control del verdadero potencial que tenía como instrumento geopolítico el petróleo. Ahora, Venezuela ha sido uno de los actores desde la fundación hasta hoy muy importante, con todos los gobiernos. Sí, sí, siempre ha sido. De hecho, Venezuela fue uno de los países que creadores, que tuvieron la iniciativa de crear la OPEP y siempre han tenido un rol principalísimo. No obstante que no estamos en nuestro mejor momento en cuanto a producción, sin embargo, las opiniones de Venezuela siempre son muy bien ponderadas, son muy bien recibidas, porque también son un punto de equilibrio, porque recordemos que en la OPEP hay también intereses, intereses incluso hasta religiosos y países que Sí, el siendo caso de Arabia incluso, Saudita e Irán, que son dos correcto, conceptos del Islam distintos y tienen influencia política en el petróleo, ¿no? y ellos confluyen en esa organización y sin embargo muchas veces el interés económico, el interés comercial del petróleo y la geopolítica, geoeconómico, digamos, cumple un papel preponderante en ello. Ahora, Venezuela en este momento con el petróleo, sobre todo con la perspectiva de lo que viene en la explotación petrolera y poner en marcha toda la industria, además del añadido de lo que pasa con Guyana, que hay un petróleo allí que pudiera ser nuestro, ¿cuál es su criterio? O que es nuestro, pero que pretenden Sí, los bueno, guyaneses afirmarlo. justamente el 12 de septiembre se recibieron las ofertas para las licitaciones Esto que es sacó en Guyana, ¿no? en Guyana. Petróleo liviano. Petróleo liviano, petróleo de muy buena calidad, en muchas cantidades. Se prevé que haya 24.000 millones de barriles de petróleo potencialmente, lo cual es una cifra bastante buena, muy significativa para un país pequeño como Guyana. Lo importante aquí, lo resaltante es que Guyana está haciendo estas explotaciones en unas áreas marinas y submarinas que son proyecciones de un territorio que está en reclamación, que es el territorio venezolano. Además que hasta en el Tamacuro la proyección nos han tratado de poner ahí algunos pozos, ¿no? Sí, de hecho el bloque Stabroek, que fue el primero que se empezó la explotación con la ExxonMobil, la GES y la empresa nacional Costa Fuera de China, esos tres empresas conforman un consorcio que está explotando ese campo. Ese campo está ubicado en la proyección del territorio del Tamacuro. Algunos dicen que por eso Guyana llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de manera unilateral, al margen del derecho internacional, por el inmenso descubrimiento de la ExxonMobil, ¿no? Bueno, entre esos que dicen eso, estoy yo. Siempre he sostenido que el quick del asunto, digamos el interés subyacente en todo esto de la reclamación y esta nueva visión, ¿no? Este nuevo enfoque que le dio Guyana de ir a la Corte Internacional de Justicia a buscar, entre paréntesis, seguridad jurídica para sus inversiones,
y era básicamente uno de los petitorios que hizo en la demanda, que la Corte Internacional de Justicia le prohibiera a Venezuela que en su concepto se opusiera a los proyectos que estaba desarrollando. Ahora, usted ha estado en reuniones de la Comisión del Congreso, del Parlamento, como asesor de esa comisión, pero también lo he visto en reuniones con las delegaciones oficiales plurales que tiene el gobierno, incluyendo algunos expertos internacionales. Sí, porque en realidad han acudido a mí y bueno, siempre, por supuesto, presto a prestar mis servicios al país, por supuesto, como venezolano y como nacionalista que soy, y siempre dispuesto, ¿no? Porque es nuestro deber. Ante la Asamblea Nacional, soy miembro de la Comisión para la Defensa del Esequibo en la Asamblea, que ha venido haciendo un excelente papel, sobre todo en estos últimos tiempos, que ha logrado un hito importante, que ha sido consolidar toda la documentación que tiene Venezuela y que puede ser puesta de cara al juicio, que va a ser la contestación del juicio por la parte de Venezuela, será el 8 de abril del año 2024. De manera que esa documentación que ha sido recopilada, más de 108 documentos, consiguen un caudal importante a la hora de enfrentar ese juicio. Recordemos que Guyana no tiene ni un solo documento que valide la posición de ellos sobre el Esequibo. Además, también lo ha aportado usted en la comisión gubernamental que ha integrado con todos los sectores del país, precisamente dirigido por la profesora Rosales. Sí, correcto. También he sido invitado y honrado con la invitación a la comisión que ha sido, digamos que está coordinando la profesora Archie Rosales muy acertadamente desde hace varios años y que ha venido haciendo un trabajo bastante sustancioso, muy profesional, un trabajo que muchas veces la gente en la calle y sobre todo a nivel de opinión pública no lo entiende, no lo comprende, porque este es un trabajo muy delicado. Debe ser un trabajo que se estructure y se realice no a la sombra de los micrófonos, no al... Sí, hay aspectos jurídicos, históricos, políticos, sí, claro, diplomáticos, y estamos hablando de las estrategias del país de cara al juicio, de manera que eso tiene que ser manejado muy discretamente. ¿Te parece bien cómo va hasta ahora la situación? Yo lo valido y lo estoy plenamente convencido que se están haciendo las cosas como deben hacerse de cara al juicio del año. Inclusive las incidencias preliminares fueron favorables a Venezuela. Favorables a Venezuela, aun cuando hayan interpretaciones distintas, pero hay que verlo en su contexto, en la verdadera dimensión de lo que es el juicio. Son decisiones que han surgido a la luz de oposiciones que ha hecho Venezuela, y Venezuela, como yo siempre lo he dicho, tiene que hacer uso de todos los elementos y todos los argumentos que tiene cualquier abogado, digamos, que está defendiendo una causa para tener a su mano los mejores elementos. Bueno, llegamos al final porque tuvimos a lo mejor de Chile bastante tiempo. Sí. Gracias por esta introducción al tema que es tan importante y efectivamente ojalá y todos los venezolanos estamos conscientes de que es un tema de carácter nacional, que es una política de Estado y no de gobierno ni partido, y que todos los especialistas puedan opinar, en el caso suyo, en la parte del derecho del mar y sobre todo en el derecho petrolero. Esto perdone para concluir, es una causa país, una causa que nos une a todos los venezolanos. Creo que todos debemos estar muy consustanciados, llevar eso bien unidos, ir a ese juicio y a ir a todas las instancias posibles en defensa de nuestra verdad y de nuestra verdad histórica. Gracias, doctor Bolívar. Mañana tendremos acá a Quirós, Rafael Quirós, que es experto también en petróleo. Y así nos despedimos por esta tarde, hasta mañana a la misma hora, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis internacionales de siempre. Muy buenas tardes.